Este video tiene marcas de tiempo, las cuales permiten dirigirte a un momento en específico dentro del video. Se encuentran en la caja de descripción del mismo. Además, no es necesario utilizarlas. Se puede mirar el video completo si así se quiere. Hoy vamos a empezar con el tema 1 de la asignatura Química General Inorgánica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Debido a que el tema 1, conceptos fundamentales, es muy importante, pero a su vez es extenso, lo vamos a desarrollar en 3 clases. Hasta el año pasado estos contenidos eran dictados en el curso de ingreso de química, pero ahora están incluidos nuevamente en nuestra asignatura. Esperemos que muchos de estos conceptos les resulten conocidos, porque si tuvieron química en la escuela secundaria deberían haberlos desarrollado. De todas formas, nosotros vamos a partir prácticamente de cero. Entonces, vamos a empezar con la primera teoría, con la primera parte del tema conceptos fundamentales. Estos serían todos los contenidos de la unidad 1 y lo que está en rojo es lo que veremos hoy. Bien, todos saben que el universo está constituido por materia y energía. Le voy a dedicar un poco de tiempo rápido al concepto de energía, porque más adelante lo vamos a trabajar con más detenimiento. Energía lo definimos como la capacidad de realizar trabajo. Y el trabajo lo definimos como mover un cuerpo venciendo la fuerza que se opone a él. Bien, existen distintos tipos de energía que se pueden interconvertir una en otra, como la energía cinética asociada al movimiento, la energía potencial debida a la posición o composición, energía química, energía calórica, pero todas se pueden transformar entre ellas. Puedo pasar de una a otra. Y todas estas formas de energía nosotros las vamos a expresar en Joule principalmente. Por ahí trabajaremos en algunos casos con caloría, pero Joule es la unidad que vamos a usar. Esta energía puede transformarse en materia, como ocurre, por ejemplo, en lo que se llama formación de pares. Por ejemplo, un fotón de alta energía de más de 1022 keV interacciona con un núcleo atómico y se crean dos electrones, uno positivo y uno negativo, es decir, que la energía radiante de los fotones se transforma en materia. Por supuesto que mucho más conocido es el ejemplo de materia que se transforma en energía, que está dada por la ecuación de Einstein que figura ahí en el medio. Es decir, esto es más conocido porque es muy común en las reacciones nucleares donde parte de materia se transforma en energía y libera gran cantidad de energía. Nosotros vamos a trabajar, bueno, vamos a dedicar principalmente en esta materia al estudio de materia. La química estudia todo lo que forma el universo, se ocupa del estudio de la composición, propiedades, estructura de la materia, los cambios que experimenta. Y como ese estudio, como decía, estudia la materia es un estudio muy amplio, van a aparecer distintas ramas, muchas de las cuales algunos de ustedes tendrán que cursar. Como por ejemplo la química general, que como el nombre lo dice, estudia los principales fundamentos relativos a la constitución y propiedad de la materia. Existe una química posterior inorgánica que se centra en el estudio sistemático de los elementos químicos, va a estudiar también estructura, compuestos, reacciones, en los que involucran los llamados compuestos inorgánicos, es decir, aquellos compuestos donde no existen uniones carbono-hidrógeno. La química orgánica, el estudio del carbono, química analítica, química biológica, que estudia la química en los seres vivos. Es decir, hay muchas químicas, pero en síntesis, la química estudia la materia. ¿Y qué es materia? La materia, en primer concepto, lo definimos como todo aquello que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. ¿Y qué es masa? Como aparece ahí abajo, masa es una medida de la cantidad de materia. Y esa masa la vamos a expresar en kilogramos o, por supuesto, unidades derivadas. Pueden ser múltiplos o submúltiplos que deben tener presente. Lo importante acá es que no confundan masa con peso, porque masa es una medida de la cantidad de materia que se expresa en kilogramos, mientras que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a la masa. Es una fuerza cuyo cálculo lo puedo hacer a través de la expresión que tengo acá al costado.
Y como es fuerza, la vamos a expresar en Newton. Entonces, no confundir masa con peso. Bien, esta materia que nosotros vamos a estudiar se presenta principalmente en tres estados de agregación. Los estados de agregación comunes, sólido, líquido y gaseoso. Si yo me desplazo de izquierda a derecha, eso significa que voy aumentando, le voy suministrando calor, o voy aumentando la temperatura y se van produciendo los pasajes de sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué caracterizan cada uno de estos estados? Por ejemplo, el estado sólido es conocido por tener volumen constante y forma constante o fija. El estado líquido solamente tiene el volumen constante, la forma es variable, adopta la forma que presenta el recipiente, y obviamente el estado gaseoso, que no posee ni forma ni volumen propio, sino que adopta por completo la forma y el volumen del recipiente que los contiene. ¿Qué caracterizan a esta agregación? En el caso de los sólidos, existen fuerzas de atracción principalmente, es decir, las distintas partículas, componentes, que en este caso son esas esferitas azules, se mantienen unidas por fuerzas que la mantienen en su posición, lo cual no significa que no vibren en esa posición, por eso se ve ese movimiento. El estado líquido es un estado en el cual las fuerzas de atracción y repulsión son aproximadamente las mismas, las distintas partículas que la componen pueden desplazarse una sobre otra, es decir, pueden fluir, y el estado gaseoso donde las fuerzas que predominan son las fuerzas de repulsión. No existen fuerzas de atracción prácticamente entre ellos, a menos que estén muy próximos entre sí. Ustedes también tienen que haber visto los distintos cambios de estado, es decir, cómo llamo yo el pasaje, por ejemplo, de sólido a líquido. Estos nombres, algunos de ellos son muy comunes, se utilizan en toda la bibliografía, hay otros que nosotros los vamos a tener que llamar como aparece en este esquema. No hay duda que el pasaje de sólido a líquido es fusión, el proceso inverso es solidificación, el pasaje de líquido al estado gaseoso vapor se llama vaporización y el proceso inverso lo vamos a llamar condensación. Los más extraños, a lo mejor los que no coincidimos nosotros con alguna otra bibliografía, puede ser el pasaje de sólido a gaseoso, que lo llamamos sublimación, y el proceso inverso de gaseoso a sólido, que lo llamamos desublimación. Algo importante, yo les decía que el pasaje de líquido a gaseoso lo llamamos vaporización, y puede haber dos tipos de pasajes, lo que se conoce como evaporación, que es un fenómeno superficial que se da a cualquier temperatura, y el proceso que llamamos ebullición, que ocurre en toda la masa y es una temperatura fija y constante que depende de la sustancia. Bien, existen muchos tipos de materia. Nosotros podemos hablar de materia, pero no es lo mismo una silla que una pared, que una pelota. Es decir, esta materia, si bien todas son materias, están constituidas por distintas clases de materia. Esa distinta clase de materia es lo que conocemos como sustancia. Y nosotros la sustancia la vamos a estudiar a través de sus propiedades, sus transformaciones, es decir, hay distintas formas de estudiar la sustancia. Estas van a presentar propiedades, por ejemplo, extensivas, que dependen, como el nombre lo dice, de la cantidad de materia, masa, peso, volumen, que no me sirven para identificar la sustancia. Pues yo digo, tengo 1 kilo de materia, 1 kilo de sustancia, puede ser cualquiera, pero existe otro tipo de propiedades, llamadas propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, pero que sí me sirven para caracterizar o estudiar esa sustancia en particular. Y esas propiedades las vamos a dividir en 3 grupos: propiedades físicas, químicas y organolépticas. Las propiedades físicas son las que se pueden determinar sin que se altere la composición o la naturaleza química de esa sustancia. Por ejemplo, todos los cambios de estados son propiedades físicas. La densidad es muy importante y una propiedad física con la cual vamos a trabajar mucho. Mientras que las propiedades químicas se producen cuando una o más sustancias se transforman en otras. Es decir, hay en el medio involucrada una reacción química. La mayoría de la bibliografía habla de estas 2 propiedades, nosotros agregamos una tercera, las propiedades organolépticas,
que como el nombre lo dice, son las que se determinan con los sentidos. Por ejemplo, color, sabor, olor. Cuando nosotros estudiamos a la sustancia, por ejemplo, el dibromo, cualquier tipo de sustancia que estudiemos en química, lo vamos a hacer a través de tres aspectos. Un aspecto es el macroscópico, es decir, nosotros vamos a identificar la sustancia por sus características macroscópicas, es decir, como en este caso el bromo o dibromo es un líquido de color rojo, con elevada presión de vapor, por eso acá el frasco se ve rojizo. Eso sería el aspecto macroscópico. Existe un aspecto microscópico, que sería cómo está constituida esa sustancia, para lo cual nosotros vamos a usar modelos atómicos. Estos modelos no significa que la sustancia sea realmente como se la representa, sino que el modelo se utiliza para poder explicar alguna propiedad o característica de la sustancia. Mientras ese modelo me permita explicar lo que yo quiero de esa propiedad, el modelo funciona. Cuando ya no me permite explicarlo, esa propiedad significa que el modelo dejó funcionar. Vamos a ver distintos modelos. En este caso, el modelo que estamos usando es una esferita por átomo, y acá ya estoy viendo que, por ejemplo, el bromo, por eso se llama dibromo, muchas veces se usa el nombre para diferenciar el bromo elemento de la sustancia simple dibromo. Está formado por dos átomos, es decir, dos esferitas rojas unidas entre sí. Entonces, de esa forma yo represento a nivel microscópico, repito, no es la estructura real, no es la forma real, no son esferas, pero es la forma que vamos a representar a la sustancia desde el punto de vista microscópico. Y por supuesto, existe otra forma que es la simbólica, con la cual trabajamos muchísimo, que la voy a usar cuando trabaje o exprese o plantee reacciones químicas. Bien, estas sustancias, y acá aparece algo que por ahí cuesta, se puede clasificar en sustancias puras y en mezcla. ¿Qué son las sustancias puras? Las sustancias puras son aquellas sustancias que están formadas por un solo tipo de sustancia. Cuando yo digo agua, me estoy refiriendo a la sustancia pura agua, no al agua de la canilla, que tiene agua, tiene cloro, tiene sustancias disueltas. Sustancia pura, es decir, yo digo bromo, y estoy haciendo referencia a una sustancia pura. Digo plomo, sustancia pura. Digo ácido sulfúrico, sustancias puras. Ahora, estas sustancias puras se pueden dividir en sustancias simples y sustancias compuestas. ¿Cuál es la diferencia? Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un solo tipo de átomo. No por un átomo, sino por un solo tipo de átomo. Y acá vemos nuevamente el bromo, que está formado por dos átomos, el neón, que está formado por un solo de átomo. En general, las sustancias simples llevan el nombre del elemento. Hay muy pocas que no, por ejemplo, el ozono, que es una sustancia simple formada por tres átomos de oxígeno. Pero si no, yo digo la sustancia simple, oxígeno, potasio, hierro, todas son sustancias que coinciden el nombre con el elemento que las forma. También existen sustancias puras, pero que son compuestas, es decir, sustancias formadas por dos tipos o más de átomos distintos. En el caso del agua, está formada por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. En el caso del cloruro de sodio, por cloro. Existen muchísimas sustancias, ya sean simples o sustancias compuestas. No debo confundir sustancia compuesta con mezclas. ¿Qué son las mezclas? Las mezclas son el resultado de combinar dos o más sustancias, como dice ahí, distribuido al azar. Es decir, una mezcla, como el nombre lo dice, tienen que haber mezclado dos o más sustancias. Si tengo una sola sustancia, es una sustancia pura. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias distribuidas al azar, una dentro de la otra. Y estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Bien, las mezclas homogéneas están formadas por una sola fase, es decir, en todas las partes de esta mezcla se presentan las mismas propiedades intensivas. Por ejemplo, si yo veo ahí el esquema de agua con sal, una pequeña cantidad de sal, podría ser agua con azúcar, yo a simple vista no veo que existan dos componentes de esa mezcla, sino que me parecería que fuese agua. Cuando la pruebo sí me doy cuenta que no es solamente agua.
Pero, como les decía, a simple vista y aún con ayuda del microscopio, yo no puedo identificar que existe más de una sustancia. Eso hace la diferencia de una mezcla homogénea, es decir, formada por una sola fase. Y si yo le tomo la densidad a esta solución, saco líquido de la parte superior o saco líquido de la parte inferior, la densidad va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque como el nombre lo dice, es una mezcla homogénea, que también ya vamos a ver, estas mezclas homogéneas se llaman soluciones o disoluciones. A diferencia de las mezclas homogéneas, existen las mezclas heterogéneas, como se puede ver acá en el dibujo. A simple vista, estas mezclas están formadas por dos o más fases, a simple vista puede verse sus componentes, y si no se ven a simple vista, como podría ser acá el granito, una ensalada, puedo ayudarme en este caso con un microscopio, es decir, a mí la leche me puede parecer que es homogénea, pero si yo miro en un microscopio voy a ver que existen ciertas partículas refringentes, que es la grasa, voy a ver que está formada por más de una sustancia. Entonces, estas mezclas heterogéneas presentan distintas propiedades intensivas. Todo depende de la parte que toma. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de queso Roquefort, veo a simple vista que existen unas partes blancas que sus propiedades van a ser distintas a esas partes verdes que forman parte de la misma mezcla. Y vamos a agregar, aunque si bien no se menciona prácticamente nunca, lo que es una mezcla inhomogénea, que es aquella donde las propiedades intensivas varían en forma gradual. Y el ejemplo típico es la atmósfera, es decir, si yo voy ascendiendo en la atmósfera, las concentraciones, por ejemplo, de los gases van variando en forma gradual. No existe una superficie o límite de separación como en las mezclas heterogéneas. En la mezcla heterogénea yo veo que lo blanco llega hasta acá y acá empieza otro color. Es decir, hay una superficie de separación. En la mezcla inhomogénea no. Pero como decía, normalmente nosotros vamos a trabajar con mezclas homogéneas o heterogéneas. Como les mencionaba recién, que es muy común que se confunda que es una sustancia compuesta como por ahí con mezcla, vamos a ver rápidamente un par de ejemplos representados a nivel microscópico. Otra característica que tengo que ir teniendo presente o fijándome es el hecho del estado de agregación que presentan las sustancias. Si yo represento el recipiente que lo contiene con un cuadradito y están ocupando todo el cuadradito, entonces eso me va a significar que el estado es gaseoso. Pero, por ejemplo, veamos en este caso. Quiero saber si esto es una mezcla, una sustancia simple, una sustancia compuesta. Si yo me fijo acá, veo esferitas amarillas solas, y después este es otro tipo de compuestos, dos rojas y una amarilla. Es decir, que acá sí o sí es una mezcla. ¿Una mezcla de qué? De sustancias simples, que son la amarilla, y sustancias compuestas, que son las otras. Segundo caso, también, si ustedes se fijan, hay dos cosas distintas, dos esferitas azules y una esferita roja. Ya por el color identificaría, en este caso, en esta forma de plantear el modelo, que el color hace referencia a distintas sustancias. Esto sería una sustancia simple, formada por dos átomos iguales, los dos son celestes, y esto es una sustancia simple formada por un solo átomo. En este caso también se trata de una mezcla. En el caso de acá al lado, es una sustancia simple, solo hay esferitas rojas. Pasamos a este nuevamente, esferas rojas, esferas amarillas, entonces esto es una mezcla de dos sustancias simples. Sustancia simple formada por un solo átomo, sustancia simple formada por dos átomos. Mezcla. En este caso, fíjense, todos los dibujitos son iguales. Todos son tres esferitas. Amarilla en el medio, rojo en los costados, es decir que acá existe una sola sustancia que va a ser una sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque veo átomos de distintos colores. Yo represento distintos átomos con los colores. Esta es mi forma de trabajar en este caso con el modelo. Entonces esto acá va a ser una sustancia pura, pero va a ser una sustancia compuesta. Si me fijo acá, nuevamente pasa lo mismo. Todas las dibujitos que hay son todos iguales. También va a ser una sustancia pura,
y compuesta, porque tienen distintos colores. En este caso, si bien todas las esferas son rojas, hay esferitas individuales que hacen referencia a un tipo de sustancia simple y esferitas doble, que son del mismo color, que hacen referencia a otra sustancia simple. Entonces, esto va a ser una mezcla de dos sustancias simples. En este caso, nuevamente, sustancias simples, una sola esfera, distintos colores, dos sustancias distintas, mezcla de sustancias simples. Y el último caso, fíjense, todos los dibujos de estas moléculas que aparecen acá son dos esferitas rojas, lo cual hace referencia a una sustancia simple. Esto va a ser una sustancia pura, sustancia simple. Fijémonos en el siguiente ejemplo. Dice, en los siguientes esquemas se han representado las distintas sustancias. No importa los nombres, ya vamos a ver en la próxima teoría cómo se nombran las sustancias. En este caso sí me tengo que fijar en si son compuestas, pues esta por ejemplo es compuesta porque está formada por dos átomos, y me fijo en el estado de agregación. Entonces voy al primer esquema, es que está acá. Son dos átomos iguales, entonces debo buscar en estos ejemplos una sustancia que tenga dos átomos iguales. En este caso es el oxígeno, que acá está mal, porque este oxígeno figura como gas y esta sustancia está líquida. El error está acá. ¿Por qué digo que está líquida? Porque si ustedes se fijan del recipiente, si este cuadradito es un recipiente, está ocupando solo la parte inferior, es decir, está con una superficie libre horizontal, que es lo que caracteriza a los líquidos, y distribuidas en forma irregular. Si paso al segundo ejemplo, veo que hay dos átomos iguales y uno distinto, dos blancos y un amarillo. Debería buscar alguna sustancia que esté formada por tres átomos y que, fíjense acá, es también estado líquido. Entonces esto sería, si yo me fijo acá, en estado líquido, el agua. En este caso, una sustancia que tiene un átomo rojo, tres blancos, es decir, que tiene que tener cuatro átomos. La única sustancia que tiene cuatro átomos es el amoníaco, y si yo me fijo es estado gaseoso, porque es gaseoso porque ocupa todo el recipiente. Esta especie acá también va a ser gaseosa, pero está formada por dos átomos que son distintos. Gas formada por solo dos átomos y que son distintos, el monóxido de carbono. Este caso, un líquido, superficie horizontal. Faltaría acá un ejemplo, un sólido que vamos a ver más adelante cómo lo represento en estos modelos atómicos. Un líquido formado por átomos iguales, mercurio. Y lo único que me queda para el final, fíjense, una sustancia, dos átomos iguales y uno distinto, dos iguales y uno distinto en estado gaseoso, es ese gas monóxido de nitrógeno. Y para terminar, con respecto a estas aplicaciones, veamos lo siguiente. Dice, indique si se trata de sustancias puras o mezclas y el estado de agregación. Entonces, esto acá va a ser una sustancia pura o una mezcla. Cuando yo presto atención, veo que acá hay dos esferitas rojas y aquí hay roja y azul. Entonces, estoy indicando, estoy viendo que hay dos sustancias distintas. Una simple y una compuesta que no me pide, pero ya sí veo que es una mezcla. Y el estado de agregación, líquido. Acá me aparece, si ustedes prestan atención, también hay dos tipos de sustancias, una formada por una esfera roja y una azul, y otra por dos esferas rojas, pero si ustedes prestan atención, existe un muy buen ordenamiento de ellas, a diferencia de esta. Entonces va a ser una mezcla, pero va a ser del estado sólido. Esto es lo que caracteriza, o es la forma que usamos para representar el estado sólido, si lo estoy planteando con un modelo atómico. Me vengo a esto acá, todos los dibujitos son iguales, entonces una sustancia compuesta, átomos distintos, y en estado gaseoso. Fíjense que ocupa todo el recipiente. Es una sustancia pura compuesta.
Nuevamente, un ordenamiento muy parejo, como se ve acá, pero a diferencia del caso que veíamos acá arriba, todas las sustancias que están dibujadas son iguales. Entonces esto va a ser una sustancia pura, sustancia compuesta, en estado sólido. Este caso acá sería similar a este y similar a este. Lo único que me cambia es el estado de agregación. Hay rojas, rojas y azules, fíjense como acá y como acá, es decir que va a ser una mezcla. En este caso la mezcla era líquida, en este sólido y en esta va a ser una mezcla gaseosa. Y el último caso, veo que no es un sólido, no es un ordenamiento, no es un gas porque no ocupa todo el recipiente, va a ser un líquido. Y como todos los dibujitos son iguales, va a ser una sustancia pura, compuesta por supuesto. Bien, durante la clase veremos algún otro ejercicio, pero esto está planteado principalmente para que vean cómo trabajamos nosotros con modelos atómicos cuando trabajamos con átomos. Este modelo que representa, como decía, ya veremos cuando veamos estructura atómica, el primer modelo atómico de Dalton como si fuesen esferas rígidas, cosa que los átomos no son. Bien, cuando vimos sustancias, vimos que se podían clasificar en sustancias puras y en mezclas. Y estas mezclas, también les mencioné muy rápidamente, son mezclas homogéneas llamadas soluciones o disoluciones. Y acá vamos a dejar temporalmente, hasta la próxima teoría, el tema de conceptos fundamentales y vamos a ver un tema fundamental en química, no solo en química general, sino que es un tema que vamos a ver en toda la carrera, que es el tema de soluciones o disoluciones. ¿Qué son las soluciones? Si me preguntan qué es una solución, digo que es una mezcla homogénea de composición variable formada por dos o más sustancias. Composición variable, ¿por qué? Porque yo puedo agregar de las componentes de esa solución cualquier cantidad de cada uno de ellos. En forma general, se llama soluto a la sustancia disuelta, que por lo general es la que está en menor cantidad, y le suele dar el nombre a la solución. Yo digo una solución de cloruro de sodio, una solución de ácido sulfúrico, una solución de glucosa, es decir, el soluto, el ácido sulfúrico, la glucosa, el cloruro de sodio, ese es el soluto, es decir, el que está en menor cantidad. La especie que se agrega en mayor cantidad, la sustancia donde se va a disolver el soluto y el componente, como decía, que se encuentra en mayor cantidad y que a su vez le da el aspecto físico a la solución, es lo que se llama solvente. Entonces yo puedo tener soluciones que están formadas por uno más solutos y solventes. Y eso me va a dar origen a una solución o disolución. Los nombres puedo usar muchas veces, van a ver que uso solvente o disolvente, muchas veces uso solución o disolución. Normalmente vamos a trabajar con un soluto y un solvente, y ese solvente va a ser el agua. ¿Cómo se producen estas disoluciones? Bueno, existen distintos mecanismos para justificar el proceso de disolución. El más sencillo, el más fácil de entender, es lo que se conoce como simple dispersión. Es decir, en los huecos que deja el solvente se ubican el soluto. Y entre ellos no existe ningún tipo de reacción. Eso se llama por simple dispersión. Por ejemplo, cuando yo mezclo 2 gases, 3 gases, 4 gases, los gases que se me ocurran, siempre van a dar origen a una mezcla homogénea. Y como están en permanente movimiento, va a haber una distribución homogénea de ellos y se van a ubicar unos entre los espacios que dejan el otro. Lo mismo cuando ya vamos a ver si disuelvo, no sé, azufre en sulfuro de carbono. Pero simple dispersión es eso. El soluto se ubica en los espacios que deja el solvente. Existe otro mecanismo que es el de solvatación, que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos clasificación de las sustancias. Se suele dar en las sales, cómo se disuelve una sal en agua, sales en agua que se disuelven solvatándose, es decir, la sal se disocia en iones y esos iones son rodeados por las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque la molécula de agua es un solvente polar y se va a orientar de una determinada forma alrededor de estos iones. Repito, esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos enlaces y cuando veamos solubilidad. Y
El último proceso, una sustancia se puede disolver en otra porque ocurre una reacción química. Es decir, como se ve en el dibujo ahí, si yo una cinta de magnesio la meto en ácido clorhídrico, voy a ver que la cinta de magnesio se disuelve. ¿Pero por qué? Se disuelve porque se transformó en otra cosa. Bien, esto sería rápidamente los mecanismos. No es lo que más me interesa. Sí me interesa ver la clasificación según su estado de agregación. Entonces, fíjense, en la primera columna tengo el soluto en los distintos estados de agregación y el solvente en los distintos estados de agregación. Y si prestan atención, la solución va a tener, como les mencionaba yo, el estado de agregación que presenta el solvente, porque está en mayor cantidad. Un ejemplo de soluto gas y solvente gas dice acá la atmósfera. Bien, suponemos la atmósfera que ha sido filtrada, donde le saqué la tierra y el agua, entonces es una mezcla de gases, donde el disolvente o el solvente sería el nitrógeno, que es el que está en mayor proporción, un 78% es nitrógeno, y después sí un 21% oxígeno, habría hidrógeno, monóxido de carbono, bla, bla. Ejemplo de soluciones líquidas, donde el soluto es un gas, la soda. Ejemplo de soluciones donde tanto el soluto como el solvente son sólidos, el bronce, que es una mezcla de estaño y cobre. Es decir, tengo las distintas combinaciones. Por supuesto, la más común con la cual nosotros vamos a trabajar es esta que está acá. El sólido, soluto sólido, y líquido, y el solvente líquido. Y en el caso más común, ese líquido va a ser agua, entonces van a ser soluciones acuosas. Además de clasificarse en función del estado de agregación, es importante tener en cuenta la relación que existe entre la cantidad de soluto y el solvente o solución que recibe el nombre de concentración. Es decir, yo puedo establecer relaciones entre soluto y solvente, entre soluto y solución, solvente, solución. Es decir, entre ellos puedo establecer cualquier tipo de relación. Y eso se llama concentración. Y existen formas de expresar la concentración en forma cualitativa y en forma cuantitativa. En forma cualitativa, ¿qué sería? Por ejemplo, yo acá tengo representado el solvente puro. Voy agregando soluto y ¿qué voy a decir? Como agregué poco soluto, una solución diluida. Si yo agrego mayor cantidad de soluto, voy a decir, es una solución concentrada. Como lo estoy representando a nivel microscópico, fíjense, por la cantidad de esferitas rojas que serían la cantidad de soluto. Si yo sigo agregando mayor cantidad de soluto, va a llegar a un punto en que ese soluto ya no se me disuelve, pasa del derecho al fondo, como si yo quiero agregar azúcar en agua, una cucharada se disuelve, dos también, la tercera ya no. ¿Qué es lo que obtengo? Voy a obtener una solución saturada del soluto con fases sólidas. Si yo lo filtro, separo el sólido, voy a tener una solución saturada. Excepto esta, cuya concentración ya veremos más adelante, depende de la temperatura, estas formas, solución diluida, solución concentrada, es una forma de expresar cualitativa. Es muy difícil que dos personas, si le digo preparen una solución diluida de azúcar en agua, la preparen de igual cantidad. Podrán ser diluidas las dos, pero es muy difícil que les salgan exactamente iguales y que no pueda reproducirlo. Entonces, si yo quiero reproducirlo, me aparecen las formas de expresar concentración cuantitativas. Y de esta forma de expresar cuantitativa existen expresiones o concentraciones llamadas físicas y otras químicas. Vamos a empezar a ver las más sencillas, que serían las físicas. Siempre teniendo presente que cuando yo mezclo un soluto con un solvente, las masas son aditivas. Es decir, si yo pongo 10 gramos de soluto con 10 gramos de solvente, voy a tener 20 gramos de solución. ¿Qué significa esto? Que las masas son aditivas, pero no los volúmenes. Si yo pongo 10 mililitros de alcohol con 10 mililitros de agua, no voy a obtener 20 mililitros de solución. Entonces, solamente para el soluto se cumple de que
masa del soluto más masa del solvente es masa de la disolución. Veamos la primera forma de expresar concentración, por ciento masa en masa. ¿Qué es el por ciento masa en masa? Estaba escrito ahí, pero lo vamos a ir viendo uno por uno. El por ciento, como lo dice, son los masa de soluto, expresada en gramos, la masa la expresamos en gramos, si bien el sistema internacional dice que el kilogramo, nosotros trabajamos principalmente con gramos, es una unidad más pequeña. Cada 100 gramos de solución, es decir, es una relación entre soluto y solución, ambos expresadas en gramos, pero es cada 100 gramos. ¿Cómo lo puedo calcular? Si yo quiero hacerlo en forma mecánica, por ciento masa en masa es la masa de soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. Los ejercicios que yo voy a mostrar los voy a hacer por regla de 3. ¿Por qué? Porque me parece que es más fácil de entender. Si ustedes aprendieron en la escuela secundaria a trabajar con factor unitario, usan factor unitario. Yo voy a usar reglas de 3. Supongamos el primer ejemplo. Dice, se agregan 12 gramos de sal de mesa. Ya vamos a ver que en todas estas formas físicas no me importa de qué sustancia se trata. En 30 gramos de agua. Y me dice ya la concentración en por ciento masa en masa. Entonces, para cualquiera de estos problemas donde tengo que hallar concentración, lo primero que tengo que hacer antes de apurarme a resolver el problema y llegar a un cálculo es establecer qué datos me están dando. Como yo les decía, la masa del soluto más la masa del solvente me da solución. ¿Qué datos me están dando? 12 gramos es la masa del soluto. Y ojo, los 30 gramos de agua es la masa del solvente, no es la disolución. El agua es el solvente. Yo les dije, cuando hablamos de agua, hablamos de la sustancia pura agua. A menos que me aclaren, agua a la canilla, donde yo ya sé que no es una sustancia pura. Bien, como yo tengo que establecer una relación entre el soluto y la disolución, necesito hallar la masa de la solución, que masa del soluto más la masa del solvente es la masa de la solución o disolución. Bien, fíjense lo sencillo que quedó. Me están preguntando cuántos gramos de soluto hay cada 100 gramos de esto. Entonces, cada 42 gramos de solución voy a tener 12 gramos de sal, es esta relación. Si yo quiero saber en 100 gramos de solución cuántos gramos de sal hay, X. Y eso me va a dar 28,6 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, una solución al 28,6% masa en masa. Podría haber aplicado la formulita. Para mí, memorizar estas fórmulas no tiene sentido, es más fácil entenderlo, razonarlo. Fíjense, un ejercicio que parece el mismo. Si prestaron atención al ejercicio anterior, dice, se agregan 12 gramos de sal de mesa en 30 gramos de solución. Allá la concentración en por ciento masa en masa. Parece igual, pero no es igual. Acá está el anterior. Los 30, en este caso gramos, eran de agua. Y ahora los 30 gramos son de solución. Entonces, cuando yo trabaje con esta expresión, con esta expresión, los 12 gramos son del soluto, pero los 30 gramos ya son de disolución. Entonces me están pidiendo que calcule cada 100 gramos cuánto hay. Entonces, en 30 gramos hay 12, en 100 gramos X. Y fíjense que el resultado es distinto al anterior. ¿Por qué? Porque obviamente en un caso hablaba de solución y en el otro de solvente. Entonces, mucho cuidado a prestar mucha atención qué datos me están dando. No me interesa llegar rápidamente a un resultado, sino llegar al resultado de forma correcta. Algo muy parecido, suena muy parecido, el porcentaje de masa en volumen. ¿Cómo se representa? Por ciento masa en volumen, es decir, que el soluto va a estar expresado en masa y la disolución en unidades de volumen. ¿Qué es el por ciento masa en volumen? Son los gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Como dice acá, expresa la cantidad de soluto en gramos por cada 100 mililitros de solución. Volvamos al mismo enunciado. Dice, se agregan 12 gramos de sal de mesa en 30 gramos de solución. Hallar la concentración en masa en volumen. Si yo me voy a la expresión con la que venía trabajando, fíjense,
De soluto tengo gramos, de solución también tengo gramos, pero a mí me piden mililitros. Y la única forma de pasar de masa a volumen es con la densidad. Es decir, que en este problema está faltando un dato que es el dato de la densidad. Lo escondí a propósito, me lo tienen que dar, y si no me lo dan cuando trabajamos en el laboratorio, lo saco de tablas. Muchas veces las densidades las puedo sacar de tabla. Pero en el enunciado del problema tiene que figurar. Entonces, ahora sí, con la densidad, yo puedo convertir los gramos en volumen. Ojo, solamente en el caso del agua pura, cuando está a 4 grados centígrados, la masa de agua es igual al volumen de agua expresado en mililitros. Es decir, 100 gramos de agua ocupan un volumen de 100 mililitros. Repito, solamente agua pura y a 4 grados centígrados. Sino, la única forma de pasar de masa a volumen es con la densidad. Entonces, ¿cómo hago? Y si la densidad es masa sobre volumen, el volumen, y acá aparece un problema grave cuando despejan, el volumen es masa sobre densidad. Entonces, la masa de la solución son 30 gramos, la densidad 1,15 gramos sobre mililitro, gramo con gramo se me da 26,09 mililitros. Es decir, que los 12 gramos que están en 30 gramos de solución, en realidad no me interesan los gramos, van a estar en 26 mililitros. Me preguntan cuánto va a haber en 100 mililitros, porque es cada 100 mililitros de solución, X. Y ahí tengo 45,99 gramos de sal en 100 mililitros o 45,99% masa en volumen. Cuando me dan masas de solución para pasarlo a volumen, sí o sí necesito densidad. Un ejemplo muy parecido, pero en vez de, fíjese, ya me están dando como dato un por ciento más en masa y me piden que haya la concentración en por ciento más en volumen. Entonces, ¿cómo hago para resolverlo? Lo que tengo que hacer es manejar los conceptos, saber qué significa 15% más en masa. ¿Qué significa 15% más en masa? 15 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Es decir, 15% más en masa son 15 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Todo problema, si ustedes no saben qué significa cada una de estas expresiones, no lo vamos a poder resolver. Y si ustedes se han fijado hasta ahora, todos los voy resolviendo con una simple regla de 3. Entonces, una solución hay 15% más en masa, significa que 15 gramos en 100 gramos. Y me piden cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros. Entonces, igual que el anterior. En el anterior, la única diferencia era que el volumen era distinto de 100, ahora el volumen es igual a 100. Entonces, ¿cómo hago? Con la densidad. Para hallar el volumen, la masa la debo dividir por la densidad. Entonces, la expresión sería 15 gramos de soluto en 100 sobre la densidad. Fíjese que acá no lo resolví, y no lo resolví a propósito. En el problema anterior yo lo hice a un costado. Se puede hacer un costado, podría haber puesto acá 1,18, lo cual me daría 84,8 mililitros, pero lo dejé indicado a propósito. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo resuelvo esto, 100 por 15 dividido 84,8 me va a dar 17,7% más en volumen. Y les digo, ¿por qué lo dejé indicado? Si yo planteo la expresión de X, X va a ser 100 por 15 o 15 por 100 dividido 100 sobre la densidad. 100 con 100 se me va, la densidad que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me voy a encontrar con que si yo el porciento más en masa lo multiplico por la densidad, me da el porciento más en volumen. ¿De dónde sale esto de acá? Porque estos 15 gramos en realidad es el 15% más en masa. Y como les dije, como la densidad está dividiendo, pasa multiplicando, entonces yo puedo hallar, si tengo el porciento más en masa, puedo hallar el porciento más en volumen simplemente multiplicando por la densidad. Lo ideal sería que lo entiendan, lo resuelvan de esta forma y una vez que lo tienen claro, si quiero ganar tiempo, sí aplico esta expresión.
Pero ojo, si voy a usar esta expresión, tengo que trabajar con las unidades en forma correcta. No puedo poner por ciento masa en masa por densidad y ya directamente las unidades. El 15 gramos de soluto sobre 100 gramos de solución por 1,18 gramos de solución sobre mililitro de solución, que eso es densidad, solución con solución se me va, entonces me van a quedar gramos de soluto en el numerador sobre 100 gramos, que se me fueron los gramos, y me van a quedar 100 mililitros de solución. Entonces tengo una forma rápida. Si yo en el mismo problema me piden hallar por ciento masa en masa y por ciento masa en volumen, hallo el por ciento masa en masa, lo multiplico por la densidad y tengo el por ciento masa en volumen. Por lo supuesto que puedo hacer el camino inverso dividiéndolo. Un ejercicio muy común, muy práctico, que sea muy otra variante dentro de estos ejercicios sencillos, es algo que ocurre muy comúnmente en el laboratorio. Dice, ¿cuántos gramos de soluto necesito para preparar? Necesito pesar para preparar 300 mililitros una solución de yoduro de potasio, el 15% más en volumen. Repito, no me interesa por ahora las sustancias, no se preocupen por el nombre, no influyen en nada, porque como trabajo con masa, si yo quiero preparar una solución al 15% más en volumen, ¿eso qué significa? Que tiene que haber 15 gramos, independientemente, pues el cloruro de sodio y el yoduro de potasio, una masa, 15 gramos cada 100 mililitros. Decía, esto es muy común porque me puede decir, prepare 300 mililitros una solución al 15% más en volumen. ¿Cómo hago? Y bueno, conociendo el concepto de 15% más en volumen. ¿Qué significa 15% más en volumen? Significa que hay 15 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Si yo quiero preparar 300 mililitros de solución, de soluto, necesitaré 45 gramos. Fíjense qué sencillo. Si me dan a preparar una solución al laboratorio, ¿cómo lo hago? Voy, busco los 45 gramos, supuestamente tendría que estar mortereado, ya vamos a ver bien cómo se preparan prácticamente las disoluciones, y los llevo a 300 mililitros, y tendría mis 300 mililitros de una solución al 15% masa en volumen. La tercera forma física que vamos a ver, que eran 4, una no la vamos a ver porque solamente es cambiar las unidades, son los gramos de soluto por litro de solución, gramos por litro. Y se expresa la cantidad de soluto en gramos por cada 1000 mililitros de solución. Por ejemplo, en el ejercicio anterior era el 17% más en volumen. ¿Cuál es la concentración en gramos por litro de una solución? Al 17,7% más en volumen. De lo más sencillo de resolver, porque si me dan la concentración en por ciento más en volumen, repito, necesito saber qué significa 17,7% MB. Eso significa que hay 17 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Si quieren saber cuánto hay en un litro, bien, habrá 10 veces más, porque multiplico por 1000 dividido por 100 es 10 veces más. Es decir, que si yo al por ciento más en volumen lo multiplico por 10, obtengo los gramos por litro. Sintetizando en estas tres formas de expresar concentración, si yo hallo el por ciento más en masa, lo multiplico por la densidad, hallo el por ciento más en volumen, lo multiplico por 10, hallo los gramos por litro. Si quiero recorrer el camino inverso, los gramos por litro lo divido por 10, me da el por ciento más en volumen, dividido por la densidad, me da el por ciento más en masa. Así de sencillo es. Son las formas más fáciles para calcular y expresar las concentraciones. Pero la cosa se comienza a complicar un poquito, no mucho. Si antes todos los ejercicios los resolvía con una regla de 3, ahora tendré que a lo mejor usar 2. Está en cómo calcular las concentraciones que se llaman cuantitativas pero químicas, donde me aparecen, vamos a hacer principalmente hincapié, si bien les voy a mostrar cómo se calculan todas, si vamos a hacer un ejercicio, muchos ejercicios, principalmente en esta concentración molar, moles de soluto por litro de solución, moles por litro, o M mayúscula. Existe otra que son moles de soluto cada 1000 gramos de solvente, no de solución, que es molalidad, una M minúscula, y después lo que se llaman fracciones molares. Pero vamos a ir de a poco. Ahora bien, con lo que vimos hasta acá no me alcanza para poder
calcular o resolver estos ejercicios? ¿Qué me hace falta ver? Rápidamente, unos conceptos que ustedes tienen que haber visto: masa atómica relativa, masa formular, mol y masa molar. Son algunos conceptos que vamos a repasar y que necesito para hallar, por ejemplo, molaridad, porque no me está hablando de mol por litro, es decir, voy a tener que saber usar esto o esto que está acá. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que debo manejar o nuevos? Estamos hablando de átomos. Los átomos son partículas muy pequeñas, no se pueden ver ni a simple vista, por supuesto, ni siquiera con un microscopio. Es decir, los átomos andan por el tamaño de un Armstrong, que sería, fíjense ahí, 10 a la menos 10 metros. Es decir, que el diámetro de un átomo anda por las 10.000 millonésima parte del metro. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con Cosmos, ¿cómo se hicieron para determinar las masas de estos átomos? Si yo voy a la tabla periódica de los elementos, me voy a encontrar con que arriba de los elementos aparecen, en este caso en rojo, una serie de numeritos. Estos numeritos no son la masa, o cada número no representa la masa de ese átomo en gramos. Mucho cuidado con eso. Esos números constituyen lo que se denominan masas atómicas relativas. Es decir, es un número abstracto que expresa cuántas veces es mayor la masa de un átomo con respecto a un elemento que se ha tomado como referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un número adimensional o lo que se conoce como masa atómica relativa. Repito, ¿esto qué significa? Que el litio tiene una masa que es 6,94 veces mayor que la unidad de masa atómica. ¿Y qué es la unidad de masa atómica? La unidad de masa atómica es una unidad que se tomó, como les decía, como no se podían pesar los átomos, a alguien se le ocurrió buscar una escala arbitraria. Y ese fue Dalton. Dalton fue el primero en preguntarse por el valor de la masa de los átomos y la determinó en forma indirecta. No disponía, obviamente, de balanza que se pudiese pesar los átomos, por lo que utilizó métodos indirectos que consistían en combinar elementos para formar compuestos. Él se dio cuenta que los elementos siempre se combinan en las mismas proporciones para formar un mismo compuesto, y concluyó que la cantidad de dichos elementos pueden reducirse a números enteros sencillos. Con lo que él trabajó, sí, no siempre los números son enteros y sencillos, pero con lo que él trabajó, sí, y a los fines de lo que vamos a ver, funciona. También empezó a hacer distintas comparaciones entre distintos elementos y las proporciones que guardaban en los compuestos, vio que los átomos de hidrógeno eran los que tenían una masa más pequeña. Entonces utilizó al átomo de hidrógeno, dándole la masa de una URMA, para determinar la masa de los otros elementos. Entonces esos números que aparecían en un comienzo, como le decía, por ejemplo, como se veía en el dibujo, el litio 6,9, que significaba que el litio sí tenía una masa que era 6,9 veces mayor que la unidad de masa atómica, es decir, que la masa del átomo de hidrógeno que se había tomado como referencia. Posteriormente se empezó a usar el oxígeno como elemento de referencia y se utilizó o se llamó unidad de masa atómica a la 16ª parte del átomo de oxígeno 16. En el 61, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada decide tomar como referencia el carbono 12 y dice que la UMA, o la unidad de masa atómica, es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Entonces, el elemento que se utiliza para determinar, obviamente esto llevó a modificar las masas atómicas de los elementos en la tabla periódica. Esas masas que aparecen son masas atómicas relativas. Entonces, suena a lo mejor un poco engorroso, pero como le decía hoy, ¿qué significa que el litio tenga una masa 6,94? Significa que la masa del litio es 6,94 veces mayor que la unidad de masa atómica, o que es 6,94 veces mayor que la 12ª parte del átomo de carbono 12, que es lo que se tomó como escala arbitraria para determinar masas. ¿Por qué? Porque de otra forma no se podía hacer.
Nosotros, cuando planteamos reacciones, vamos a representar las distintas sustancias intervinientes a través de la unidad formular de una sustancia, que como dice ahí, expresada por la fórmula, está expresada, es la unidad fundamental de la misma expresada por la fórmula química, en la cual se indican el número de átomos de cada uno de los elementos que la forman. Entonces, por ejemplo, la unidad formular de un elemento, potasio, hierro, es el símbolo del elemento. Y la unidad formular de una sustancia compuesta es la suma de los átomos que la forman. Entonces, muy fácilmente, la masa formular, como el nombre lo dice, la masa formular de una sustancia, es la masa de la unidad formular de dicha sustancia. ¿Y cómo se obtiene? Sumando las masas de los átomos que intervienen. Entonces, si a mí me dicen cuál es la masa formular de esa especie que está ahí, les digo desde el ácido sulfúrico, pero va a ser la masa de 2 átomos de hidrógeno. Recuerden que estos subíndices solamente afectan al elemento que tiene a la izquierda. Acá hay 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígeno. Entonces, la masa formular del ácido sulfúrico es de, como aparece acá, 98 UMA. 2 por 1 UMA del hidrógeno, 1 por 32 del azufre, más 4 por 16 UMA, están redondeados obviamente, del oxígeno, es decir, que la masa formular es de 98 UMA. Entonces yo fácilmente, con las masas atómicas, si yo me fijo en el compuesto, veo cuál es su fórmula, la masa formular, es la suma de las masas de los átomos que me aparecen en esa fórmula. Pero estamos expresándola en UMA hasta acá. Y cuando yo trabaje con cantidades en el laboratorio, voy a trabajar con kilogramos, gramos. Entonces, ¿cómo hago para pasar de gramos a UMAs? O, fíjense, acá me aparece algo raro. Yo estoy fijándome acá, masa, decíamos que era la cantidad de materia, se expresa en kilogramos. Ahora, si yo desciendo en el Sistema Internacional de Unidades, me voy a encontrar con que la cantidad de sustancia es mol. Es decir, no es lo mismo cantidad de materia o masa que cantidad de sustancia. ¿Por qué? Porque lo que veo se expresa de distintas formas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La cantidad de sustancia, como decíamos, se expresa en mol, que lo voy a necesitar y es un concepto muy importante. Mientras que la cantidad de materia o masa se expresa gramo, kilogramo, miligramo, todo depende de si estamos hablando de mucha o poca sustancia. ¿Dónde está la diferencia? Para entender o ver la diferencia, fijémonos en el dibujito que está acá a la izquierda. En este caso tengo esferas grandes, grises, y esferas chiquitas, rojas. Las coloco en una balanza y en este caso la balanza está equilibrada. ¿Qué significa eso? Que de los dos lados de la balanza existe la misma cantidad de masa, pero no existe la misma cantidad de bolitas o de esferas. Si yo quiero que haya igual cantidad de esferas, que serían 7 de cada lado, fíjense, la balanza se desequilibra. ¿Por qué? Porque esta tiene más masa. Entonces, en este caso, tengo la misma masa, pero en este caso tengo la misma cantidad de sustancia. Entonces me aparece el concepto de mol, que lo voy a utilizar cuando trabaje con átomos, iones, moléculas, y se define como la cantidad de materia que contiene tantos objetos, átomos, iones, moléculas, como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. La unidad de masa atómica le había dicho que era la 12ª parte del átomo de carbono 12. Bien, si yo de carbono tomo 12 gramos es una masa visible. Es pequeña de carbono, puedo colocar en un papel y vería una pequeña cantidad, un polvo negro, carbono 12. Ahora, en esa cantidad tiene que haber un número muy, muy grande de átomos, porque si yo le dije que cada átomo medía aproximadamente un Armstrong, para que esas cantidades de átomos sean visibles, debe haber un número muy grande. Por distintos métodos se llegó a determinar ese número de átomos. No corresponde acá que lo veamos, y ese número es este que está acá, 6,022 por 10 a la 23. Es decir,
En 12 gramos de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Número que deben recordar, número que vamos a usar mucho. Y es lo que se conoce como número de Avogadro. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a las cantidades o cosas macroscópicas. Hablamos de una docena de huevos, de autos, de sillas, una centena, un millar de personas, pero todas cosas grandes. Bien, para cosas muy, muy pequeñas, separado mucho de estas cantidades, tengo que usar el mol. ¿Y el mol qué son? 6,022, estos números no me hacen falta recordarlo, por 10 a la 23 cosas. ¿Qué? Puede ser átomos, iones, electrones, lo que se me ocurra. Pero, repito, son para cosas muy pequeñas. Cuando yo digo una docena son 12, una docena no son 12 huevos, una docena son 12. ¿12 qué? Depende de qué estoy hablando. Si yo estoy hablando de huevos, una docena de huevos sí serán 12 huevos. Pero si yo estoy hablando de una docena de autos, serán 12 autos. Bien, un mol son 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué? Y depende de lo que esté hablando. Si estoy hablando de átomos, serán esta cantidad de átomos. Si hablo de moléculas, serán esta cantidad de moléculas. Entonces, es importante que tengan en cuenta que es un número muy, muy grande. ¿Y cómo voy a hacer o cómo les puedo mostrar un poco lo que es ese número? Veamos este ejemplo. Supongamos que nos ponemos a contar todos los habitantes del planeta Tierra, 100 átomos por segundo sin parar, sin dormir. Si todos los habitantes del planeta, que los habitantes del planeta son unos 6.000 millones de personas, 6.000 millones de personas, imagínense que cada persona se pone a contar por segundo 10 átomos sin dormir. ¿En cuánto tiempo llegaríamos a contar ese número de Avogadro? Llevaría más de 30.000 años. A lo mejor lo que quiero mostrarles es que es un número enorme. A lo mejor esto no le fija. Fíjense lo siguiente. Si nosotros apilamos 100 hojas, esas 100 hojas de una resma de papel medirían aproximadamente 1 centímetro de alto. ¿Qué altura alcanzaría esa pila de papel si yo colocase un número de un mol de hojas? ¿Cuánto mediría en kilómetros? Y fíjense que le estoy diciendo en kilómetros. ¿Cuánto mediría esa altura de papel en kilómetros? Esa distancia. Es un número muy difícil de leer o muy difícil de entender. Fíjense lo siguiente. Supónganse el 18 de febrero aterrizó en Marte la nave Perseverance que vino desde la Tierra a Marte. ¿Qué distancia recorrió? Esta cantidad de kilómetros. Supongamos que enviásemos una nave desde la Tierra hasta Plutón. ¿Qué distancia recorrería? Estos kilómetros. Fíjense, todavía está muy lejos de la altura de la pila de papeles. Bueno, busquemos algo más grande. ¿Cuánto es la distancia desde el Sol hasta Plutón? Fíjense que llegó hasta acá. Es decir, la altura de la resma de papeles sería un 10.000 veces mayor que la distancia del Sol a Plutón. Repito, ¿qué quiero decirles con esto? Que el número de Avogadro es un número enorme y solamente lo voy a aplicar para cosas microscópicas, cosas muy, muy pequeñas. Visto esto, fíjense, un átomo de carbono decíamos que tiene una masa de 12 UMAS. Un átomo de magnesio tiene una masa de 24 UMAS. Es decir, como un mol siempre tiene el mismo número de partículas, recuerden que ahora mol lo meto mucho más abajo de docena, centena, millar, millón, mucho más abajo. Pero si es un número fijo, un número constante, 6,022 por 10 a la 23. Como el número es constante, entonces un mol de magnesio tendrá el doble de masa que un mol de carbono. ¿Por qué? Porque la masa del magnesio es el doble que la del carbono. Y si yo tengo en cuenta igual cantidad de partículas, la masa del magnesio tiene que ser el doble a la del carbono.
Entonces, como un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos, un mol de magnesio tendrá una masa de 24 gramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la masa molar de una sustancia es la masa de un mol de unidades formulares de dicha sustancia y es numéricamente igual a la masa formular de la sustancia pero expresada en gramos. Es decir, el mol, si yo quiero saber cuánto es un mol de una sustancia, busco su masa formular y en vez de usar UMA, uso gramos pero por mol. Por ejemplo, hoy habíamos hallado cuánto era la masa formular del ácido sulfúrico y habíamos dicho que la masa formular del ácido sulfúrico era 98 UMAS. Bien, ¿cuánto será la masa molar? Es 98, reemplazo UMA por gramos por mol. Entonces, ahora sí, nuevamente, si yo voy a la tabla periódica y me fijo en esos numeritos que le había marcado, que decía que el litio era 6,9 que UMAS, ahora puedo decir que el litio es 6,9 gramos por mol, nunca gramos solo. Recuerden que un átomo, de cualquier elemento, por más que sea el más liviano y el hidrógeno, nunca se puede ver. Entonces un átomo de hidrógeno no puede pesar un gramo, porque un gramo se ve y los átomos no se ven. Entonces, si yo voy a usar en lugar de masa atómica relativa mol, debo expresarlo por gramos por mol, como acá. Entonces tengo una relación que voy a tener que recordar y vamos a trabajar mucho y vamos a hacer mucho ejercicio y la van a usar de acá hasta el final de la carrera porque convertir masas en moles, si estudian química, lo van a tener que hacer siempre, es esta relación que está acá. La masa formular expresado en gramos es la masa molar. Y la masa formular expresada en gramos es un mol. Y un mol tiene 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué? Y depende. Si estoy hablando de átomos, tendrá átomos. Un mol de moléculas tendrá 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de iones tendrá 6,022 por 10 a la 23 iones. Como le decía, una docena de huevos tiene 12 huevos. Una docena de autos tiene 12 autos. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Si a mí me dicen sodio, voy a tabla, busco el sodio dice 23. 23 que UMA o 23 gramos por mol. Es decir, que en 23 gramos de sodio es una mol y hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio en 23 gramos. Es decir, que en 23 gramos de sodio hay la misma cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. ¿Por qué? Y porque el sodio es prácticamente el doble que el carbono. Si tengo moléculas, ya vamos a ver más adelante cuáles son moléculas, cuándo puedo usar el concepto de molécula. Tengo agua, 2 hidrógenos y 1 oxígeno, oxígeno 16 más 2 hidrógeno 2 me da 18. La masa formular del agua es 18 UMA o 18 gramos por mol, es decir, que en 18 gramos de agua equivalen a una mol, y en esos 18 gramos de agua, como estas son moléculas, habrá 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Visto esto, entonces ahora sabiendo qué significa una mol, fácilmente puedo hallar la molaridad, que representan, y nuevamente insisto, no pueden resolver estos problemas si no saben el concepto de qué significa molaridad. Son moles de soluto por 1000 mililitros de solución. Es decir, expresa la cantidad de soluto en moles por 1000 mililitros de solución. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo que dice, hallar la molaridad de una solución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 200 mililitros de solución. Como les dije hoy, siempre antes de empezar a hacer cálculo, primero identificar qué datos me están dando y a qué corresponden. 20 gramos de hidróxido de sodio, soluto. Fíjense que necesito ahora saber de qué sustancia se trata, y de solución 200 mililitros. Entonces, me piden que calcule. Tengo la relación, está entre soluto y solución, pero ¿qué me piden? Que establezca la relación en moles por litro, es decir, la masa la debo llevar a moles
y la solución, que acá está en mililitros, lo debo llevar a litro. Puedo empezar por cualquiera de los dos. Puedo empezar llevando los gramos a mol y después el volumen a litro, o al revés. Por ejemplo, yo digo, empiezo corrigiendo el volumen. Voy a llevar los 200 mililitros al litro. Es decir, hay 20 gramos de hidróxido de sodio en 200 mililitros. Como yo tengo que llevar la solución a litro, voy a decir en 1000 mililitros va a haber 100 gramos. Perfecto. Fíjense que calculé los gramos por litro. Es decir, que si yo sé calcular gramos por litro, lo único que me falta es hacer una regla más de 3. ¿Por qué? Porque necesito hacer desaparecer esos gramos y transformarlos en moles. ¿Y cómo hago eso? Por lo que acabamos de ver recién. Necesito saber cuánto es una mol de hidróxido de sodio. Entonces, la masa molar del hidróxido de sodio, la calculo, es 23 más 16 más 1, 23 más 16 más 1, serían 40 UMAS, o 40 gramos por mol. Bien, entonces, yo sé que una mol de hidróxido de sodio son 40 gramos. 40 gramos de hidróxido de sodio, una mol. Si yo tengo 100 gramos de hidróxido de sodio, esos serán 2,5 moles. Es decir, que mi solución, si bien acá me da 2,5 moles, estas 2,5 moles están en estos 1000 mililitros. Es decir, que tengo 2,5 moles por litro, o una solución 2,5 molar. Hubiese llegado al mismo resultado, por supuesto, si hubiese llevado primero los gramos a mol, es decir, busco en tabla cuánto es la masa molar, lo mismo que hice acá, 40 gramos por mol, y ahora lo que voy a hacer es convertir los 20 gramos en mol, es decir, 40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a una mol, acá me lo dice gramos por mol, los 20 gramos que tengo inicialmente serán 0,5 moles. Y ahora voy a llevar el volumen a litro. Entonces los 0,5 moles están en 200 mililitros, en 1000 mililitros, un litro, 2,5 moles. Fíjense, ya sea que lleve primero el volumen a litro y la masa mole, o la masa mole y el volumen a litro, siempre llevo al mismo resultado. Y si quiero resumir y tener una forma mecánica, pero les repito, la forma mecánica, úsenla una vez que entiendan los problemas, porque no todos los problemas se pueden resolver con esta forma mecánica. Entonces, habíamos visto esta tablita. Bien, fíjense que acá tengo gramos por litro, lo mismo que estaba acá. Para llegar a molaridad, tuve que dividir los gramos por litro dividido la masa molar. Entonces, si yo conozco la concentración en gramos por litro, lo divido por la molaridad, perdón, por la masa molar, y me da la molaridad. O viceversa. Si yo de molaridad quiero llevar a gramos por litro, cosa que vamos a hacer mucho ejercicio, acá no, pero sí en la clase de coloquio, multiplico por la masa molar y voy a tener los gramos por litro. Forma de expresar concentración muy importante que sí o sí tienen que saber realizar. Estas otras dos formas que quedan por ver, las vamos a ver, vamos a hacer algún ejercicio, pero con esto vamos a trabajar más adelante en la materia. Cuando veamos propiedades coligativas, ahí se trabaja mucho con molalidad y fracciones molares. Molalidad, ¿qué es molalidad? M minúscula. Mole de soluto, 1000 gramos de solvente. Fíjense, expresa la cantidad de soluto en moles, muy similar a la anterior, pero ojo, cada 1000 gramos de solvente, no de solución, sino de solvente. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. Hallar la molalidad de una solución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 200 gramos de solución. Como les dije, acostúmbrense a identificar los datos. 20 gramos de hidróxido de sodio, soluto. 200 gramos de solución, acá está. Pero esta forma de expresar concentración me pide que relacione soluto, pero con solvente. Es decir, el soluto lo voy a llevar a mol, pero la masa del solvente es la que debo llevar a kilogramos. ¿Y dónde está la masa del solvente? La saco de acá. Si yo puse 20 gramos de soluto, ¿cuánto de solvente en masa tuve que poner para llegar a 200 gramos de solución? Tuve que poner 180 gramos. Bien, entonces ahora, como les decía,
llevo la masa a mole, o la masa de soluto a mole, o la masa de solvente a kilogramos. Por ejemplo, 20 gramos de soluto están en 180 gramos de solvente. Como quieren que les diga cuánto hay en moles cada 1000 gramos, digo en 1000 gramos, X. Acá está. Pero estos son gramos de soluto cada 1000 gramos de solvente. Me piden moles de soluto. Vimos que el hidróxido de sodio tiene una masa molar de 40 gramos por mol, es decir, la masa formular, que es 40 UMA, es equivalente a decir 40 gramos por mol. Entonces, si 40 gramos es una mol, los 111,1 gramos serán 2,7 moles. Es decir, que esta solución va a tener 2,7 moles por kilogramo de solvente, es decir, que va a ser una solución 2,7 molal. Si hubiese trabajado al revés, como les decía, llevo primero los gramos a moles y después esas moles van a estar en 180 gramos y si desaparece el gramo me aparecieron moles, en 1000X llego al mismo resultado. Si quiero encontrar una mecánica, lo único que tengo que tener en cuenta es que para hallar molalidad, sí o sí, voy a necesitar partir de una relación de masas entre soluto y solvente o soluto y solución. En este caso me dieron una relación de masa entre soluto y solución, bueno, yo hallé la del solvente, pero nunca la voy a poder hallar desde estas formas de expresar concentración. Y tampoco existe una forma rápida como está acá. Sí, lo único que les digo, tienen que partir, si me dan estas unidades de concentración, sí tengo que usar el porciento masa en masa para llegar a molaridad. ¿Por qué? Porque es la única forma de las que vimos expresar concentración que establece relaciones de masas. Los otros establecen relaciones de masa con volumen. Y masa con volumen, si no me dan la densidad. Si me dan la densidad, me dan relación de masa con volumen, me dan la densidad, lo paso a porciento masa en masa. Y de ahí hallo molaridad. La última forma de expresar concentración que vamos a ver es lo que se conoce como fracciones molares. Existen fracciones molares del soluto o del disolvente. ¿Y qué equivalen esas X? Son las moles de soluto, acá, o moles del solvente, sobre moles totales. Es decir, la fracción molar del soluto, yo de alguna forma tengo que conocer las moles del soluto, tengo que hallar las moles del solvente y eso me va a dar las moles totales. Lo cual es fácil. Si me dan las masas, ya vamos a hacer un ejemplo, si me dan masa de soluto y de disolvente, los convierto en moles. Y eso me permite hallar la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente o del disolvente es moles del disolvente sobre moles totales. Es decir, siempre en el denominador van las moles totales. Es decir, la del soluto más la del solvente. Es decir, serían las moles de la disolución. Y la suma de las fracciones molares siempre me da 1. Eso es matemática, saco como un denominador y si yo hiciese distributiva me va a dar 1. Es decir, cuando yo halle fracciones molares y me piden fracción molar del soluto y del disolvente, yo puedo hallar una de ellas, se lo resto 1 y tengo la otra. Otra forma muy rápida de hallar las fracciones molares es si en el momento anterior me pidieron que calcule la molalidad. Si a mí me dieron para hallar la molaridad, la fracción molar de soluto es la molalidad sobre molalidad más 55,5. ¿De dónde sale esto? La molalidad eran moles de soluto, por eso pongo molalidad, por cada 1000 gramos de solvente. Y como el solvente es agua, si yo los 1000 gramos de agua lo quiero pasar a moles, lo debo dividir por 18. Y eso da 55,5. Entonces, una forma rápida de calcular fracciones molares, si tuve que hallar molalidad, es esta acá. Supongamos, fíjense, hallar fracciones molares de una solución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio, todos son muy parecidos, pero para que no le presten tanto atención al problema en sí, sino que vean la mecánica y lo entiendan. ¿Qué me dan? Soluto y solución.
Dice, hallar las fracciones molares de una solución que contiene 20 gramos de hidróxido de sodio en 200 gramos de solución. Entonces, fracción molar de soluto, que son moles de soluto sobre moles totales. ¿Y cuáles son las moles totales? Las moles del soluto más las moles del solvente. Entonces, lo único que tengo que hacer es estos gramos de soluto, que son de hidróxido de sodio, pasarlo a moles, y estos 180 gramos que son de solvente, que son acuosa, pasarlo a moles. ¿Cómo hago eso? Bueno, el hidróxido de sodio, volvemos a lo mismo. Para no perder tiempo, uso en todos los ejemplos hidróxido de sodio para no tener que perder tiempo calculando las masas formulares o las masas molares. Entonces, 40 gramos de hidróxido de sodio es una mol. Los 20 gramos van a ser 0,5 moles. Ya tengo las moles de soluto. ¿Qué me falta ya? Las moles del solvente. Entonces, la masa molar del agua es de 18 gramos por mol. Si yo tengo 18 gramos de agua, es un mol. 180 gramos de agua serán 10 moles. Fíjense, tengo las moles de soluto, las moles del solvente. Entonces, la fracción molar de soluto son moles de soluto sobre moles totales. Moles totales son las del soluto más las del solvente. Como es un cociente de moles, voy a obtener un número que es adimensional, sin unidades. La fracción molar del soluto me va a dar 0,048. ¿Cómo calculo la fracción molar del disolvente? 10 sobre el mismo denominador. Es decir, la suma de estos dos me tiene que dar 1. Si se ven los cálculos, me tiene que dar 1. Y como les decía, podría, si calculo cualquiera de ellos, hallar el otro por diferencia de 1, restándoselo a 1. Si planteo el resumen, nuevamente, si ustedes se fijaron, prestaron atención, tuve que usar masas de soluto y de solvente. Entonces, sí o sí, tuve que partir de algo muy parecido, porque esto no es el porciento masa en masa, pero sí es una relación de masas. Necesito sí o sí partir de una relación de masas entre soluto y solvente o entre soluto y solución. Y puedo intercambiar entre ellas. Nuevamente, como les decía hoy, no existe una mecánica que yo pueda colocarle acá por qué multiplico, por qué divido. Simplemente la masa del soluto lo divido por su masa molar, la masa del solvente lo divido por su masa molar, y de esa forma tengo las moles de soluto y de solvente. Repito, haremos algunos ejemplos en la clase de coloquio, podrán consultar dudas en la clase 3, y este tema lo vamos a ver nuevamente, fracciones molares y molaridad, cuando veamos propiedades coligativas, es decir, de las disoluciones, que nos hemos alejado un poco de un tema, estamos viendo disoluciones que no corresponde al tema 1, sino un tema más avanzado de la materia, pero es fundamental, es muy importante, necesito trabajar permanentemente con formas de expresar concentración, entonces lo vamos a volver a tocar cuando veamos soluciones, pero la parte de propiedades coligativas. Bien, entonces, por hoy, conceptos fundamentales los hemos terminado, lo que corresponde a la tercera parte, la primera de las 3 teorías que vamos a ver. Bibliografía. Ustedes van a encontrar, nosotros subimos varias de estas bibliografías, el libro de la cátedra, existe un par de PDF subidos en la página de la cátedra, de donde pueden estudiar. A lo mejor ni les hace falta porque a lo mejor todo esto ya lo vieron en la escuela secundaria. Si me preguntan de dónde estudiar, yo les diría que está muy, aquel que le cueste, está muy explicado con mucho detalle, no solo esto, sino lo que vamos a ver en las siguientes teorías sobre conceptos fundamentales, en el libro del ingreso, que el libro no lo van a conseguir, pero sí nosotros le subimos los capítulos 1 y 2. Existen PDFs, este libro fue dividido en distintos 6 PDF para los distintos capítulos. Entonces pueden remitirse a estudiarlo de los apuntes que nosotros le subamos. Repito, si les cuesta, vamos a hacer ejercicios, vamos a tener mucho tiempo, van a tener horarios de consulta, así que no tengan duda en preguntar. Si tienen dudas, cómo resolverlo. Van a encontrar también una guía de problemas que ustedes van a tener que resolver y, como cualquier duda, van a tener oportunidad de aclararla en clases de consulta o clases de coloquio.
Nos vemos entonces en la próxima teoría.